Hola, muy buenos días, yo soy Isa de Guía para Mochileros. Antes de comenzar quiero contarles que tuvimos la gran oportunidad de visitar estas tumbas con un amigo que conocí la vez pasada que estuve en Egipto. Y él es un apasionado de la egiptología, especialmente de la lectura de los jeroglíficos. Así que él nos acompañó a estas tumbas que él había estudiado. Les muestro un poco de lo que él nos explicó y también de lo que yo investigué por internet y que les puedo mostrar acá. Bienvenidos conmigo a las tumbas de los nobles. La primera tumba que vamos a visitar es la tumba número 100, tumba de Regmire. Regmire, no sé cómo se diría en egipcio, pero bueno, este fue el visir durante el reinado de Tutmosis. Regmire no fue enterrado aquí, seguramente porque la capilla debía estar separada de la tumba y esta tumba no se ha encontrado. En algún momento esta capilla fue habitada y por eso se dañaron algunas de las inscripciones que hay en las paredes, y en estas paredes estaban precisamente las funciones del visir dibujadas. O tal vez esta tumba nunca se construyó porque puede ser que él haya sido exiliado. Parece que el visir era el encargado de ver que todas las cuentas estuvieran bien, de vigilar que toda la economía funcionara bien, y pudo haber habido algún problema al final que hizo que lo tuvieran que exiliar. El visir era el encargado de revisar los impuestos que traían al faraón. Entonces aquí vemos 5 registros de las producciones que traían del sur y del norte como pago de impuestos. Había vacas, comida, verduras y muchos anillos y collares de oro y plata. A la derecha podemos ver el colector de impuestos y podemos ver monos, pieles, maderas, pasteles, mermeladas, palomas y textiles. Tutmosis III fue un gran conquistador, por lo tanto también podemos ver los tributos que traían personas extranjeras, por eso vemos los diferentes rasgos y colores de piel, como los de los sirios, nubios y los de Punt. Podemos ver que los de Punt traían mirra e incienso, árboles, huevos de avestruz, cuernos de elefantes, colas de jirafa, chitas, monos, babuinos, hombres rojos y negros. En cuanto a los egeos, que es el número 2, cretenses, tienen el pelo largo y rizado, sandalias, vasijas de oro y plata y decoraciones de animales, joyas y piedras. Los nubios y los de Sudán son negros de pelo rizado, tienen taparrabos y traen perros, cuernos, jirafas, felinos, pieles, colas de jirafas, huevos de avestruz, plumas y piedras. En cuanto a los de Siria, Palestina, tienen ropas largas y blancas, el cabello rapado o cortado hasta los hombros, traen un elefante bebé, un oso, vasijas de oro, una carroza, caballos, maderas, armas, cobre y marfil. Y en cuanto a los nubios, a la izquierda hay 7 hombres y 7 mujeres con camisas largas y niños. Los más chicos los traen en una canasta en la espalda. A la izquierda vemos hombres con túnica, seguidos de mujeres que están amarradas con un cinturón y que traen niños. Aquí también encontramos la recolección de uvas y su transporte, 2 hombres agarrados de unas cuerdas y pisando las uvas, y un sirviente que está recogiendo el jugo abajo. El visir es el que juzga y castiga a los jueces. Depende de la época. Ajá. Hay épocas que son 15, los 16 han cambiado. 16 cuadrículas para ver la proporción. Sí, entonces depende si quieres hacer un humano más grande, hacer cuadrados más grandes.
vemos a su esposa, invitados y músicos. Entre los músicos tienen un laúd, pandereta, arpa y castañuelas. La siguiente tumba que encontramos es la tumba TT96 de Senefer. También es conocida como la tumba de los viñedos, ya que tenemos en el techo, todo el techo cubierto de uvas y de viñedos. El techo y parte de sus paredes está decorado con plantas de vino que ondulan gracias a la irregularidad de la roca. Segundo. Y es probable que sea una condecoración especial creada ex profeso del faraón para él, porque no hay otra representación ahí sí con uno, pero no doble. Senefer era el jefe de la Villa del Sur, o sea, de Tebas, durante el reinado de Amenhotep II. Y parece que no fue enterrado aquí, sino en la tumba de Hatshepsut, que estaba vacía. Aquí tenemos a Senefer con su hija Mutui. Otra parte del techo tiene decoraciones rojas y azules con una repetición de rombos. Que la procesión funeraria, vemos, también hay una orientación que es de este a oeste, ¿no? O sea, cuando nos vamos adentrando en el oeste, cuanto más al oeste estamos más sacro y más funerario se hace, ¿no? Vemos a Senefer acompañada de su hermana Merit, sentados en un kiosco en un barco, y se dirigen a la necrópoli. Delante de ellos, imágenes divinas y vasos cánopes. Vemos al dios Anubis con cabeza de perro, que es el dios embalsamador. Osiris tiene la corona de Atef, con la cruz de la vida y el látigo. Anubis pone una mano en su vientre y otra en su cabeza como símbolo de protección. También podemos ver el ritual de apertura de la boca. Aquí vemos un sacerdote vestido con una piel de leopardo que lanza un chorro de agua que rodea a Senefer y a su esposa e invoca a los dioses en el texto. Senefer tiene un collar de 2 corazones. En uno de ellos está escrito Alexander, lo que demuestra que la tumba fue abierta en la antigüedad. En una mano tiene una caña y en la otra flores de loto. La siguiente tumba que vemos acá es la tumba TT52. Esta es la tumba de Nacht y de Ktaú y su esposa. En esta escena, como personajes principales, los vemos muchísimo más grandes y enfrente de ellos está una pila de ofrendas. Tiene una falda corta y otra transparente sobre esta, más larga, un collar y pulseras. Riega aceite de mirra y Taúy está también descalza. Tiene una peluca trenzada con una decoración vegetal, con una flor de loto abierta en su frente. Tiene un vestido blanco hasta los tobillos y deja su seno destapado. Tiene brazaletes en los brazos y en las muñecas y un gran collar. Lleva en su mano un cistro y el collar de Menat. La diosa Nut
lleva un árbol en su cabeza, un plato con alimentos, una cerveza y un papiro. Los portadores de ofrendas llevan una vestimenta muy sencilla, sin decoraciones. Los de arriba llevan uvas y papiro. Los de en medio llevan vino y agua. Y los de abajo flores de loto y papiro. El arpista ciego está sentado en el piso con una con un ungüento en la cabeza. Y detrás de ellas hay unas mujeres sentadas sobre las piernas que están sobre una estera. Hay una sirvienta desnuda que le está ajustando un arete a una de las mujeres, a su ama. La mujer que está enfrente de todas está pasándole las frutas a las que están detrás. Esta escena de músicos es muy famosa. En la parte de adelante hay un arpista con un arpa del tamaño de su cuerpo, con 12 cuerdas y una gran caja de resonancia. Luego hay un laudista y finalmente una flauta doble. Podemos ver la primera y la tercera que tienen un vestido largo, blanco, y en la parte de arriba es amarillo, ya que llevan un ungüento en la cabeza que se derrite sobre su vestido. Y asimismo también vemos la del centro, que lleva solamente un cinturón. En este siguiente cuadro vemos la recolecta de uvas, la vendimia. Tenemos unos hombres recolectando las uvas, otros que están colgados de unas cuerdas pisándolas, y a su derecha vemos un hombre que recoge el jugo de la uva. Podemos ver que cada uno de los hombres tiene características muy diferentes. Uno tiene el pelo un poco blanco, hay otro que tiene una pequeña barriguita, hay otro que es un poquito crespito. Entonces cada uno está representado de manera muy individual, lo que quiere decir que probablemente estaban representando personas reales que se dedicaban a estas labores. Luego vemos la caza de aves, la pesca, la recolección del papiro, que son llevadas luego como ofrendas al difunto. Aquí tenemos la tumba de Mena o tumba TT69. En las ofrendas podemos ver dátiles, frutas, uvas, higos, 2 pájaros graznando, 2 huevos, peces. Aquí en el lugar donde tenemos el caballo vamos a encontrar 6 funcionarios entregando unas ofrendas. Están vestidos con una túnica transparente y una pequeña peluca. Aquí tenemos un cultivo de trigo y vemos unos hombres que llevan una cuerda y están haciendo unas mediciones, y al mismo tiempo tenemos un hombre en la parte de atrás que lleva una vara que representa la autoridad, y también muchos escribas que llevan las cuentas y las mediciones todas anotadas. Podemos ver también cómo iban recogiendo el grano mientras hay numerosos escribas por todas partes anotando y controlando cada grano que es recogido. En la parte de abajo vemos un campesino siendo azotado, y más arriba vemos a los nobles con sus ungüentos en las cabezas y sus camisas manchadas de amarillo gracias a los ungüentos. A la derecha vemos un hombre con un látigo y 3 cofres. Aquí tenemos a Re-Harachti y Hathor o Isis con una jarra y una flor de loto enfrente suyo. El dios Sol con cabeza de halcón y una corona tripartita dividida en 3, y un disco solar rodeado por una cobra. Lleva un collar de oro y un corset
y un taparrabos blanco cubierto de dorado. De su cinturón azul cuelga una cola de una vaca. También en una mano lleva la flor de la vida y en la otra mano lleva el cetro de Wa. Detrás vemos a la diosa Hathor con un jeroglífico en la cabeza que la identifica. También tiene una diadema blanca y una pluma en la cabeza. Luego vemos dos parejas que descansan en un asiento simétricamente opuestas que representan a Mena y su esposa, con taparrabos, túnica transparente de manga corta, collar y pulsera y brazaletes, cono de ungüento en la cabeza, y una mano descansa sobre el muslo y la otra sostiene un ramo de flores. Tiene en su frente una flor de loto y otra flor roja. Aquí tenemos una manifestación a Osiris. Los difuntos están sentados en una lancha que es alada por otra. En la parte de adelante va un hombre con una sonda para localizar los bancos de arena y en la parte de atrás va el hombre que da la dirección al barco. Luego tenemos una escena de 8 remeros que están sentados haciendo nada en el barco y un hombre que se inclina hacia abajo a recoger agua. Esta escena es muy famosa también y muy conocida y muy representada en las imágenes egipcias. Y tenemos el ritual de apertura de la boca. En este ritual se abren agujeros en la cabeza del difunto en el ataúd de Mena, recitando fórmulas. Tenemos un personaje borrado en todas las imágenes que vemos en esta pintura. Luego tenemos la tumba TT41 de Amenemopet. Ahorita fuera a cielo abierto, pero tuviera un recinto alrededor, donde están las columnas, sí, techado. Aquí tenemos pilares de 2 metros de altura, en los que tenemos una Osíride con los brazos cruzados. En una mano tiene el símbolo de Jet, símbolo de estabilidad, y en la otra el nudo de Isis, que es el símbolo de protección y de vida. Debajo hay una columna de texto. Amenemhotep adora a Anubis. Los portadores de ofrendas llevan tallos de papiro, ramos, pájaros y racimos. Enmarcado con flores y bandas de colores, tenemos a las 2 estatuas que están talladas en la roca. Amenemhotep y Notchmet tienen pelucas largas, conos de ungüento. Notjem tiene una banda en la cabeza y una flor de loto. Amenemhotep tiene abdominales y pecho y ombligo resaltados. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Bienvenidos a guiaparamochileros.com. Suscríbanse, comenten, compartan y denle like. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo.